Estamos acá de vuelta. Muchas gracias por esperarnos. 9 de la noche con 22 minutos en este 29 de diciembre compartiendo con André Agramont. Él, recuerdo, es presidente de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo. Nos hizo una primera definición, André, respecto a lo que sería el autismo. ¿Cómo se produce? O sea, ¿cuál es el origen del problema, de la condición? Mira, son tantos años ya que existe el autismo en el mundo y se habla de autismo en el mundo, pero no se ha podido hasta ahora determinar qué es lo que lo produce, qué es lo que lo activa, lo detona. Se hablan de muchos factores, ¿no? Es un tema realmente multifactorial. No se dice que es contaminación ambiental. Hoy en día, con tantos metales pesados que hay en diferentes situaciones, agua, alimentos, el mismo ambiente, y se habla de temas genéticos, pero no está comprobado. Se habla de bacterias, virus, pero no está tampoco comprobado. Se habla de las vacunas. Si bien hay mucha gente que hoy en día que está de moda el tema vacunas, dicen que se habría desestimado el tema de las vacunas, pero es algo que no se ha demostrado. O sea, en síntesis, André, todavía no se sabe cuál es la verdadera razón o la verdadera causa del autismo. No se sabe, no se sabe. ¿Cuántas personas con autismo hay en el mundo? Imagínate, no hay una estadística. Un registro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los países en el mundo no tienen esa estadística, ¿no? Y el grado de incidencia, por ejemplo, que se maneja como referencias, que generalmente es en Estados Unidos, es que te habla de hoy en día, 1 en cada 48 personas nacidas vivas tiene algún grado de autismo. Una de 48. Sí. Una de 48. Pero, por ejemplo, nos comentaban la gente de México que en Corea del Sur es 1 en cada 25. Acá en Bolivia no sabemos por qué, porque realmente no tenemos datos oficiales hasta la fecha, ¿no? Hemos hecho consultas el año 2018-19 sobre todo, y una última consulta para el mes de abril de este año con las asociaciones departamentales que tenemos en todo el país, con los profesionales que hacen diagnóstico, y ellos nos decían que está alrededor de 50 a 55 mil personas en Bolivia. Dentro del espectro del autismo, ¿no? Dentro de cualquier... Entre 50 y 55 mil. Exactamente. Pero lo irónico es que cuando tú haces la consulta al Ministerio de Salud, te dicen, existen en Bolivia 894 personas con autismo. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué una diferencia tan grande? No, es que 894 son las personas que están carnetizadas con un carnet de discapacidad. Ok, y el resto, ¿por qué no tienen un carnet de discapacidad? Porque esa es otra tarea pendiente que tenemos con las autoridades, de mejorar el acceso y la carnetización de las personas, porque muchas de las personas con autismo no les están dando un carnet de discapacidad, ¿no? Tenemos varios casos dentro de la red que me dice una mamá, tengo 2 hijas gemelas que tienen autismo nivel 2 moderado, tengo el informe médico y cuando vamos a querer sacar el carnet me dicen que no llega ni al 30%, por lo tanto es muy leve y no le corresponde el carnet. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo se mide eso, André? ¿Cómo se sabe que es 30%, 50%? ¿Cómo se puede estimar aquello? Lo que pasa es que, bueno, hay muchos estudios, muchos análisis, muchas pruebas que se van haciendo evaluativas acerca, primero, el tema coeficiente intelectual y bueno, otros temas, ¿no? Y eso te da un rango, un porcentaje, un aproximado. Pero lastimosamente el sistema de medición para la calificación y posterior carnetización de discapacidad que utiliza el Ministerio de Salud es un sistema que, por lo menos en Latinoamérica, se lo usaba en los años 80. Estamos tratando y estamos exigiendo ya estos últimos años a las autoridades que se vaya modernizando, que se cambie esta metodología, porque realmente estamos dejando no solamente personas con autismo, sino personas con diferentes discapacidades fuera del derecho a tener un carnet de discapacidad, ¿no? Correcto, perfecto. Volveremos un poquito al tema de la condición, ¿sí? Hablar un poquito de la condición. ¿Es de nacimiento? Tampoco está determinado, ¿no? Y eso te lo digo porque, por ejemplo, el caso de mi hijo particularmente, él hace 12 años que ha sido diagnosticado. Cuando nació se estaba desarrollando como cualquier niño. ¿Qué edad tiene ahora tu hijo? Él tiene 14, cumplió 14. O sea, él hasta los 2 años sí, 2 estaba años en una y un poquito más. No tenía ningún problema. Nada. No tenía la condición de autista. No tenía absolutamente nada, porque te digo, ella tenía sus primeras palabras, papá, mamá, adiós, o sea, las palabras que empiezan a decir los niños, ¿no? Los chiquitos. Y bueno, de repente, por eso yo digo, o sea, no es algo que me gusta decir porque sabemos que es un tema muy delicado, ¿no? Pero yo particularmente tengo la casi certeza de que el caso de Franco, lo que le ha activado o detonado el autismo a él ha sido la vacunación
de ese entonces, de esos 2 años y medio, ¿no? ¿Qué vacuna fue? Que es la de la triple viral, polio, tétanos, y no me acuerdo cuál otro más. Pero, ¿por qué? Porque ha sido claro el momento, era como si el momento que lo vacunaron lo hubieran desconectado del mundo. Entonces, esas pocas palabras que él ya tenía asimiladas, las perdió. Dejó de mirarte a los ojos, dejó de abrazarte, dejó de interactuar contigo, y era como que, ups, es un mueble más en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Obviamente, llamaba la atención. Me acuerdo que mi padre era el que, hijo, tu hijo tiene algo, llevarlo al médico. Y nosotros, bueno, tampoco sabíamos nada. No, seguramente ya va a hablar, debe tener un retraso en el lenguaje. Hijo, tu hijo tiene algo. Entonces, bueno, a tanta insistencia fuimos a donde un neuropediatra, lo vio, nos hizo un par de preguntas, cómo había sido el embarazo, etcétera. Y bueno, dijo, tiene posible diagnóstico de espectro autista a confirmar una vez que pase 6 meses de terapia, ¿no? Entonces, en ese entonces no sabíamos absolutamente nada, que creo que lo que todos los que recibimos diagnóstico nos pasa, ¿no? ¿Y ahora qué es? Mi esposa lloraba, yo lloraba, y llegó un momento que le dije, bueno, sabes que tú seguí llorando y yo voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? No sé, porque no sé qué es autismo, pero algo tenemos que hacer. Hasta ese momento no habías tenido ningún contacto con esa palabra. Exacto. Entonces, ¿qué es autismo, no? A empezar a investigar qué es autismo, cómo se trata, qué tipo de abordaje. En Bolivia no teníamos ningún tipo de referencia, ni de profesionales, ni de médicos, ni de tratamientos, terapias. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Si bien ya con el tiempo conocimos personas que son mayores que Franco con autismo, que ya estaban viviendo o caminando en ese mundo, pero no nos conocíamos, por supuesto, y me acuerdo porque ese año venía el 2 de abril, que es el Día Mundial de Concienciación del Autismo, y yo le dije a la familia, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir al atrio de la UNSA con nuestros globos azules, que ya habíamos leído que era el azul el color del autismo, y nos vamos a parar ahí, vamos a hacer bulla. Como nuestra ciudad funciona así, ¿no? Entonces vinieron a mediodía los medios y ¿de qué es esta movilización? Somos papás de personas con autismo. ¿Y qué es autismo? Mira, no sé, pero mi hijo tiene un diagnóstico, ¿no? Y estamos en proceso. 1 hora y media más tarde teníamos 150, empezamos 15 personas, la familia, y teníamos 150 personas que decían, yo tengo un hijo, yo tengo un nieto, yo tengo un familiar. Entonces empezamos a conocernos ahí y a partir de esos meses siguientes fue que dijimos, haremos algo, haremos una institución, una organización, y de ahí nació la red de autismo. Es común, ¿no? Cuando te pasa una situación de estas en la vida, tratar de encontrar pares, ¿no? Claro. Buscar gente que tenga el mismo problema para preguntar desde la A hasta la Z, ¿no? Claro, cómo fue, qué pasó, etcétera, etcétera. Sí. Me imagino que parte del ejercicio, de las terapias que tendrán ustedes también como papás, deben pasar por ahí, ¿no? Reunirse para compartir experiencias y decir, mira, yo tengo esto, yo tengo el otro. ¿Has escuchado en algún otro caso una historia parecida a la de tu hijo? ¿O la de tu hijo es, diríamos, una historia muy particular que no la has escuchado repetida en otros casos? Me refiero específicamente al tema de las vacunas, que es un tema que, como tú has dicho recién, está en este momento en la piel de la gente, ¿no? Está muy sensible el tema. Y un mensaje de este tipo puede de pronto generar cierto tipo de reacción que la verdad es que es inquietante en este momento. Entonces, digo, ¿les ha pasado lo mismo a otras familias con sus hijos que tras la vacunación han tenido el problema? ¿Tú has tenido evidencia de eso en Bolivia, por ejemplo? Sí, en Bolivia. Hemos conocido mamás sobre todo. Y digo mamás, ¿por qué? Porque lastimosamente también es otro tema, ¿no? Y que cuando aparece el diagnóstico de autismo en la familia, el papá lo primero que hace es echarle la culpa a la mamá. Seguramente en el embarazo has tomado algo, no te has cuidado, has hecho alguna imprudencia y por eso mi hijo o mi hija nació así. Entonces abandonan el hogar. Hay un gran índice de hogares, de personas con autismo, donde no existe la figura paterna, ¿no? Entonces mamás que tienen que hacerse cargo, que tienen que salir a trabajar o que tienen que llevarlos a terapias y que no pueden hacer las dos cosas. Y sí, hemos tenido casos que hemos ido a conocer en Santa Cruz, hemos ido a conocer en Trinidad, hemos conocido en Tarija, en Chuquisaca, de familias que no te dicen, ¿no? Ha sido pero han visto el primer cambio. Hay cierta asociación, digamos, puede haber cierta asociación. Claro. Correcto. ¿Qué es lo más duro? ¿Enterarte que tu hijo es autista o enterarte que tu hijo va a ser autista toda la vida, que no se va a curar nunca, porque no tiene cura el autismo? Claro, es que no tiene cura porque no es una enfermedad.
¿no? Es una condición. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso pero puede salir de esa condición. Puede salir. O sea, mientras más temprano se empiece a tratar, se empiece a trabajar con él, con ella, puede ayudársele enormemente. Yo te digo eso también por la experiencia propia. Franco, te dije, no hablaba, no te daba contacto visual, no expresaba ningún gesto de cariño, de afecto, ni un abrazo, ni nada, pero con el tiempo, con los años, con las terapias y con el mismo trabajo en casa, porque vas leyendo, vas investigando, aprendiendo y aprendiendo de otros. Lo vas estimulando, digamos. Exacto. Y hoy en día es, pues, si bien no te conversa, pero ya tiene muchas palabras, va viendo sus videos en YouTube, en la tele, en el celular, y de muchos de los dibujos animados va captando ciertas frases que las empieza a hacer propias y sabe en qué momento lanzarlas, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿qué pasó? Me acuerdo, hace un par de años, hace 4 años más o menos, cuando renovamos el carnet de discapacidad de Franco, la trabajadora social nos decía, ¿y él cómo se comunica? Yo dije, ahí sonamos, porque no se va a comunicar, o sea, no le va a responder él, ¿no? Y me puso un papel y un lápiz, Franco agarró, como está presente, o sea, no estará conversando ni nada, pero está atento a todo lo que pasa. Me hizo agarrar el lápiz, miraba al techo y me iba dictando letra por letra, ¿no? Cuando iba a la mitad dije, ya sé porque ya lo conoces. Y la frase que escribió, que me dictó, era, nada me desanima. Y le dije, aquí está, mire, con toda su dificultad le está respondiendo, nada me desanima. Entonces, saben ellos a través de diferentes situaciones o diferentes herramientas o diferentes maneras cómo comunicarse contigo. Te van a tomar la mano si es que quieren algo y no te pueden decir, te van a llevar, ¿quieres el vaso de agua? Te va a llevar al vaso de agua. Cosas así, ¿me entiendes? Pero ya cuando van desarrollando el lenguaje, bueno, nosotros decíamos, ¿cómo irá a sonar la voz de Franco cuando empiece a hablar? ¿Por qué la debió? ¿Tú no lo has escuchado, Franco? Claro, o sea, ahora no. lo escucho un montón. Ahora pero sí. claro, pero él la debía empezar a hablar a los 6 años más o menos. Y no te emitía ni un sonido. De acuerdo. Si a Franco nada lo desanima, a ti menos. Exacto. ¿Qué te va a desanimar? Exacto. No es posible. Es André Agramont, que es el presidente de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo. Tenemos que hacer una pausa, la segunda. Y como siempre, este es el momento para recordarte que nuestros amigos de Toyota, que están hace 40 años ya en el mercado nacional ofreciéndote el mejor servicio, la mejor atención al cliente y todo lo mejor, es ese mundo Toyota al que tú también tienes que sumarte. ¿Sí? ¿Qué estás esperando? Escucha por favor este consejo. Toyota te responde. Encuentra tu Toyota en un concesionario oficial y tendrás repuestos más rápido, el mejor mantenimiento con servicio especializado. Pero sobre todo, nunca estarás solo, porque para nosotros el que compres un Toyota no es el final, es el inicio. Y siempre estaremos a tu lado. Toyosa, 40 años.